Economía en la Nueva España. Una vez consolidado el proceso de conquista, los españoles se convirtieron en los principales beneficiarios de las riquezas naturales y de la explotación del trabajo nativo. En un principio el control de los pueblos conquistados se llevó a cabo conservando la estructura económica prehispánica basada en el pago de tributo. El proceso económico colonial se inició teniendo en cuenta dos razones principales: la abundancia de mano de obra indígena y las posibilidades de explotación material que ofrecía el nuevo continente. Para cumplir con estas condiciones, en 1526 se estableció la encomienda en la Nueva España. La encomienda oficialmente consistía en el reparto de tierras y comunidades indígenas para el uso de los conquistadores y colonos. Los encomendados se encargarían de atender las necesidades de los españoles, a cambio de recibir protección y los elementos básicos para su evangelización por ser considerados infieles. Esta fue el origen de la concesión del trabajo obligatorio y casi gratuito de millones de seres humanos, en beneficio de una minoría privilegiada. La encomienda representó, más allá del propósito religioso, un recurso para la explotación del indígena y para sustentar la economía colonial. Algunos encomenderos promovieron en su encomienda nuevas actividades económicas desconocidas hasta el momento por los antiguos habitantes: la ganadería, la siembra de trigo y de caña de azúcar y la minería. De ellas, la minería fue la que tuvo mayor importancia durante el siglo XVI. Esta nueva estructura social emanada de la conquista se integró de la siguiente forma. 1. Grandes capitanes españoles peninsulares que a su vez adquirieron el rango de encomenderos. En 1540 de 200 conquistadores residentes en Nueva España. Solo 362, 32%, tenían encomiendas. Este grupo de grandes capitanes fueron alrededor de 18. Recibieron el mayor número de mercedes de venta y estancias. Desempeñaron los cargos públicos más importantes: gobernadores, procuradores, regidores. También eran altos burócratas, empresarios privados. 2. Criados y allegados de los grandes capitanes. Este grupo también recibió encomiendas. Fueron alrededor de 78 conquistadores en este rango. No tuvieron un papel brillante en la lucha militar, recibieron encomiendas medianas solares y huertas, desempeñaron cargos públicos como el escribano del cabildo. Como no les alcanza con lo que obtienen de la encomienda, tienen que ocuparse en otras actividades: médicos, arquitectos. 3. Este grupo fueron ballesteros o cabos de escuadra, fueron alrededor de 95. También recibieron encomiendas. Nunca desempeñaron cargos públicos importantes, pues fueron comerciantes menores, sastres y arrieros. 4. Fueron propietarios de caballos y herramientas. Este grupo no recibió tierras encomiendas. Lo integraron 19 conquistadores. Se dedicaron a cualquier cosa: carniceros, carpinteros. La vida política de la colonia novohispana estaba en manos de una minoría de origen europeo, constituida en su mayoría, pero no exclusivamente, por españoles y sus descendientes. En la Nueva España había dos tipos de españoles: los que habían nacido en España, a los que se llamaba peninsulares, y los que habían nacido en América, es decir, los criollos. Peninsulares o criollos, a todos los españoles se les llamaba coloquialmente gachupines. Aunque ante la ley los criollos eran considerados españoles, en la práctica no se les consideraba iguales. Desde el inicio de la colonia hubo tensiones entre criollos y peninsulares. Los segundos decían que las condiciones climáticas de América degeneraban el cerebro y mente de los europeos y por eso los criollos no eran tan capaces como ellos. Los criollos, sin embargo, insistían en que eran iguales y tan leales a la corona como cualquier español. Obviamente, tanto criollos como peninsulares querían el control sobre las poblaciones indígenas y el acceso al poder político. El aspecto cultural. De toda la cultura, nada tan importante como el idioma. Si dos pueblos hablan el mismo idioma, son dos pueblos hermanos. Si no, tienen que preocuparse por aprender el idioma del otro pueblo. Conociendo la importancia del lenguaje y la comunicación, los españoles se preocuparon primero por conseguir traductores para comunicarse con los indígenas y terminaron aprendiendo estas lenguas para lograr sus propósitos de conquista, completando, así, el aspecto militar a través de la ocupación y el religioso a través de la evangelización. Para los indios fue tan necesario como oportuno aprender de igual manera el español para poder participar en la nueva sociedad y nueva economía que se estaba formando. De España llegó un mundo diferente representado por equipo, tecnologías, animales de trabajo y de carne, y por otro lado, también una nueva concepción de la vida.
La vida cambió radicalmente, no más sacrificios humanos, no más guerras floridas. Hubo un fuerte dinamismo social que unió a los pueblos en una sociedad amplia y ordenada. En suma, una sociedad nueva en religión, idioma, gobierno, comercio, diseño de ciudades y tipo de casas con muebles, comodidades y productos que antes no existieron en América. Esta nueva sociedad iba más allá de ser una España trasplantada a suelo americano, se convirtió en una sociedad única y original, formada a través del sincretismo entre las culturas indígena e hispana. Elementos artísticos que dejó el período colonial. 1. Arquitectura. La disposición de los asentamientos por lo regular siguió dos estructuras básicas. Una era la retícula en forma de damero que, aunque su uso era común en las ciudades europeas de la época, era una solución adoptada por muchos pueblos debido a su sencillez, aunque no hay que olvidar que la distribución de las ciudades indígenas se debía más bien a una configuración espacial estrechamente ligada a su visión cosmológica del mundo y del universo. Las fisonomías urbanas de carácter minero dispuestas muy cerca de los yacimientos y vetas de los minerales a veces coincidieron con las viejas ciudades españolas de origen moro. En los albores de la época colonial, muchos de los templos y conventos levantados por las órdenes mendicantes que llegaron a la Nueva España, franciscanos, dominicos y agustinos, fueron concebidos con imponentes formas que semejaban fortalezas. Muchas de las fundaciones organizadas por estos frailes constructores, estaban dispuestas en la forma arriba descrita y las calles principales desembocaban en el templo, cuyos aspectos decorativos a nivel estético respondían al barroco, salomónico, churrigueresco y ultrabarroco. 2. Escultura. En escultura, la influencia de los sevillanos, especialmente Juan Martínez Montañés, evoluciona a un arte dulce en las intimidades cristianas, como son los nacimientos, las figuras del niño Dios y de los ángeles niños. Las mascarillas permiten la fabricación rápida de rostros y los bastidores o armazones de madera que reemplazan las tallas de bulto. Se tallaron gigantescos retablos en madera, la que se cubrió con hoja de oro, ornada con imágenes manieristas estofadas, combinadas con pinturas al óleo sobre tabla, salidas de los pinceles de Simón Pereins, Andrés de la Concha, Juan de Arbué, los Baltázar Echave y otros, que crearon obras de sabor medieval, con características flamencas o italianas. 3. Literatura. En la lírica independiente se señalan dos grupos: el sevillano, con Francisco de Rioja, poeta de las flores y de los tópicos, Rodrigo Caro, y el capitán Fernández de Andrada, y el grupo aragonés, con los hermanos Leonardo Argensola y Esteban Manuel de Villegas. Francisco de Rioja es un poeta de tono menor, de elegancia verbal, portador de todos los motivos de la tristeza y del desengaño barrocos. Su lírica, con gran sentimiento de la naturaleza, se detiene emocionada ante la valía o lo representativo de lo pequeño, asombrada ante su misma fugacidad. Consigue excelentes efectos de expresión con varios adjetivos. En la escuela culterana destaca la figura de don Luis de Góngora y Argote, que nació en Córdoba en 1561 y allí residió después de estudiar Derecho Canónico en Salamanca. En su ciudad natal desempeñó un cargo en la catedral, aunque sus preferencias estaban más inclinadas hacia actividades profanas. De temperamento sarcástico y burlón, se atrajo pronto la enemistad de Quevedo y Lope. Tras ser nombrado capellán del rey, su deficiente salud le obliga a volver a Córdoba, donde muere en 1627. Su obra poética es un excelente muestrario de virtuosismo lírico dentro del estilo culterano. Estudios recientes sobre su poesía le han sacado de la injusta incomprensión de que había sido objeto. Dejando de lado la clasificación de dos épocas poéticas, sus obras forman dos grandes grupos. Pequeños poemas, que comprenden sonetos, romances y letrinas. Grandes poemas. Son obras de minorías: Las Soledades y la fábula de Polifemo y Galatea. Entre los recursos estilísticos que utiliza podemos citar abundantes cultismos. Hipérbatos, a imitación latina. Atrevidas metáforas. También son características de su poesía la musicalidad de sus versos y la sensación de color. Fue enemigo literario y personal de Quevedo. 4. Pintura. En pintura conservan el claroscuro y se aprecia la influencia de pintores españoles, italianos y flamencos. Sobresalen las series o conjuntos de cuadros que, además de adoctrinar, sirven para decorar claustros y refectorios. Son obras colectivas dirigidas por un maestro, donde intervienen varios ayudantes. El siglo XVII es el siglo de oro de la pintura española. Esto se refleja en la pintura de su colonia, la Nueva España. Una parte importante de este movimiento artístico es su lucha contra el manierismo. Se destaca la influencia del Tenebroso de Caravaggio.
En la colonia se encuentra una abundancia de artistas, que se dedicaban a hacer cuadros casi exclusivamente para la iglesia y nobles. Esta es la época de auge del óleo sobre lienzo. Los cuadros son de tamaños descomunales. Y en ellas se pacta una escasez de burguesía. Las reformas borbónicas en la Nueva España fueron la serie de cambios administrativos aplicados por los monarcas españoles de la Casa de Borbón a partir del siglo XVI en el Virreinato de Nueva España. Estas reformas buscaban remodelar tanto la situación interna de la península como sus relaciones con las colonias. Ambos propósitos respondían a una nueva concepción del Estado, que consideraba como principal tarea reabsorber todos los atributos del poder que había delegado en grupos y corporaciones y asumir directamente la conducción política, administrativa y económica del reino. Estas reformas de la dinastía borbónica estaban inspiradas en la Ilustración y pretendían alcanzar el control directo de la burocracia imperial sobre la vida económica. Las reformas intentaron redefinir la relación entre España y sus colonias en beneficio de la península. Aunque la tributación aumentó, el éxito de las reformas fue limitado. Es más, el descontento generado entre las élites criollas locales aceleró el proceso de emancipación por el que España perdió la mayor parte de sus posesiones americanas en las primeras décadas del siglo XIX y unos años después. La insurrección de 1810 y las experiencias regionales. A partir de septiembre de 1808, la Real Audiencia recuperó el control político de Nueva España reprimiendo violentamente todo proyecto criollo de refier. Fue entonces que la oposición entre peninsulares y criollos se agudizó. Los criollos intelectuales y políticos comenzaron a criticar fervientemente en folletos y pasquines el poder que tenían los comerciantes y mineros gachupines, usando este término para referirse a los españoles, al tiempo que organizaron juntas secretas o conspiraciones para luchar contra el régimen establecido. En 1808 fue descubierta una conspiración en Valladolid y Morelia en la que participaban oficiales criollos y miembros del clero bajo, quienes fueron encarcelados. Paralelamente se organizó la conspiración de Santiago de Querétaro en donde participaron el corregidor Miguel Domínguez y su esposa Josefa Ortiz, el cura Miguel Hidalgo y Costilla y los oficiales Ignacio Allende y Juan Aldama, entre otros. Esta conspiración también fue descubierta pero, gracias a la advertencia de doña Josefa, los participantes escaparon antes de que las autoridades pudieran apresarlos. Entonces se precipitó el levantamiento armado que los conspiradores planeaban para diciembre, y la madrugada del 15 de septiembre de 181, en la villa de Dolores, el cura Hidalgo reunió a los pobladores y los animó para dar inicio a la insurrección. A partir de ese momento, comenzó a crecer un movimiento popular y campesino cuyas dimensiones nunca imaginó el grupo de criollos letrados que intentaba dirigirlo.